Bienvenidos a Es Lengua y Literatura. En esta ocasión vamos a desarrollar las temáticas correspondientes a la semana 2, unidad 1 de segundo año de bachillerato. Los temas que vamos a desarrollar son la lectura de textos precolombinos y las figuras literarias. Iniciamos con la secuencia de anticipación. La primera actividad es una actividad con el docente. Nos solicita que podamos responder de forma oral las siguientes actividades. En primer lugar, nos dice que debemos compartir con la clase el mito precolombino de la creación que hemos investigado previamente. Este mito lo hemos extraído del libro llamado El Popol Vuh, o Libro de la Comunidad, que es un libro sagrado para los mayas. En este libro podemos encontrar cómo los dioses mayas se encargaron de crear el cielo, de crear el mar, de crear las montañas, de crear los árboles y los bejucos. Posteriormente se nos indica también que ellos crearon los animales como los venados, las aves, los leones, los tigres y también las víboras. Sin embargo, ninguno de estos animales pudo darle lo que ellos esperaban, la adoración. Es así como estos dioses determinan la creación del ser humano. Y el primer hombre que crean, lo crean con lodo. Sin embargo, descubren que con el agua este hombre se desintegraba, por tanto fue desechado. El segundo hombre fue formado de madera. Los dioses descubren que este hombre de madera no posee sentimientos y por tanto lo desechan. El tercer intento en la creación del hombre fue hecho con maíz, y es aquí cuando los dioses se dieron por satisfechos de su creación, ya que este hombre hecho de maíz podía rendir lo que ellos tanto esperaban, su adoración. En la segunda actividad, nos solicita que identifiquemos algunas características de la literatura precolombina en el mito. Previamente hemos mencionado 4 de estas características. De estas 4 características, podemos identificar en nuestro mito por lo menos 2. La primera de ellas tiene que ver con ubicar a la persona en una relación recíproca de dependencia con los dioses. Podemos ver cómo en el mito de la creación, el ser humano depende de esas deidades creadoras. En segundo lugar, la característica que también se aplica a nuestro mito tiene que ver con la intervención de los dioses en la creación del universo y la vida del ser humano. En una tercera actividad, nos hace una pregunta: ¿cómo se relaciona la imagen con el mito precolombino de la creación? Bueno, como pudimos darnos cuenta, en el mito de la creación el ser humano fue creado del maíz. Y la imagen que nosotros observamos es precisamente eso. Observamos a 3 hombres y observamos también una mata de maíz. Esa es la relación que podemos encontrar en nuestra imagen. Es decir, que la imagen representa que el hombre fue hecho del maíz. Una cuarta actividad nos dice: reflexiono sobre qué otros mitos de la creación conozco y a qué cultura pertenecen. Podemos mencionar otros mitos con respecto a la creación. Uno que se asemeja al que hemos compartido es el mito o teoría creacionista que podemos encontrar en la Biblia cristiana en el Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Esta teoría pertenece a la cultura cristiana universal. En la segunda actividad nos solicita una actividad en pares. Nos dice que leamos el poema y luego resolvamos en el cuaderno lo que se nos solicita. Vamos a leer un poema titulado Percibo lo secreto. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh vosotros señores, así somos mortales. De 4 en 4, nosotros los hombres, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá, en la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Meditadlo, señores, águilas y tigres, aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descarnados. Tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Podemos observar en el texto algunas partes que nos han remarcado y que debemos prestar atención, ya que aquí se aplica una figura literaria llamada asíndeton. El asíndeton consiste en suprimir las conjunciones.
conjunciones como la letra E, I, la conjunción ni. En este caso, en estos dos ejemplos, se ha suprimido la conjunción i y en lugar de ello se ha utilizado la coma. Es decir, que en lugar de que diga percibo lo secreto y lo oculto, se utiliza la coma para leer percibo lo secreto, lo oculto. Y lo mismo sucede en los últimos dos versos donde dice tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar. Si utilizáramos la conjunción i, dejaría de ser asíndeton y nuestros versos dirían tendremos que desaparecer y nadie habrá de quedar. La primera pregunta que hemos de resolver dice, ¿a qué se refiere el yo lírico al decir nadie en jade, nadie en oro se convertirá? Bueno, en este caso, expresa que la muerte es un hecho inevitable. Nadie puede ser perdurable como los metales preciosos. Se consideraban metales preciosos el oro y el jade. Pero ni la belleza ni el poder pueden salvar de la muerte. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el significado de los versos? Como una pintura nos iremos borrando. Bueno, en este caso el yo lírico compara la existencia del ser con lo que le sucede a una pintura. Con el pasar del tiempo una pintura se va borrando los trazos, los colores, y asimismo el ser desaparece con la muerte. En una tercera actividad nos dice que el asíndeton es un recurso retórico que suprime las conjunciones o nexos. Por ejemplo, las conjunciones i, e, o, ni. En los versos se suprimen estas conjunciones para aligerar el ritmo del poema. Y nos solicita lo siguiente. Señalamos el uso de esta figura literaria en el texto. Como respuesta diremos que se suprime la conjunción i en los versos percibo lo secreto y lo oculto. Y también en los versos que dice tendremos que desaparecer y nadie habrá de quedar. En el literal D nos dice la pregunta, ¿cómo se relaciona el título del poema con su contenido? Y explicamos. Bueno, en este caso el sujeto lírico demuestra su capacidad de desarrollar un proceso reflexivo. Al decir que percibe lo secreto, lo oculto, hace referencia al misterio de la vida y la muerte. La conclusión a la que llega o esa verdad oculta es la certeza de que todos por igual tenemos un mismo fin, la muerte. Una quinta pregunta encontramos en el literal E. ¿Por qué el tema central del poema es la muerte? Y explicamos. Nuestra respuesta es la siguiente. El yo lírico expresa de forma directa el tema central de la muerte en el siguiente verso. Todos habremos de morir en la tierra. Y lo refuerza con el significado de otras expresiones que aparecen en el poema. Por ejemplo, somos mortales, habremos de irnos, nadie quedará, perecer, nos iremos borrando, nos iremos secando y nadie habrá de quedar. Es por ello que esto recalca la idea de que todos tenemos el mismo destino, sin distinción de clases sociales. Llegamos así a la secuencia de construcción. Esta secuencia inicia con una actividad con el docente, donde nos solicita que leamos y posteriormente resolvamos. Tenemos acá la lectura de textos precolombinos y se ha seleccionado un fragmento del capítulo 3 del Popol Vuh. Esta es la historia de una doncella, hija de un señor llamado Cucho Maquic. En esta historia encontramos que la hija de un hombre llamado Cucho Maquic escuchó hablar acerca de los frutos del árbol ubicado en Pubalchá. Esta doncella llamada Ishkik tuvo la curiosidad de ir a este árbol y poder comer de su fruto. Al estar frente al árbol, se preguntó si habría de morir o habría de perderse si cortaba uno de sus frutos. Es aquí donde uno de los personajes, llamado Unapu, le pregunta qué es lo que quiere. Le dice que si quiere probar del fruto, a lo que la doncella responde que sí. Y es en ese momento cuando Unapu escupe sobre la mano derecha de la doncella. Cuando él hace esto, le dice que en su saliva y en su baba le ha dado su descendencia. 6 meses después, era evidente el estado en el que se encontraba aquella doncella, por lo que su padre se acerca a preguntarle quién era el papá
de aquel hijo que llevaba en su vientre. La doncella le hizo saber a su padre que ella no había conocido varón, razón por la cual su padre se molesta y manda llamar a 4 de sus sirvientes para que se la lleven y la sacrifiquen. Cuando estos 4 hombres van a ejecutar la ordenanza, esta doncella les explica a ellos cómo había ocurrido tal situación. Pero estos hombres insisten que deben sacrificarla por cuanto el papá de ella les ha exigido que lo hagan y que le lleven como muestra de su obediencia el corazón de aquella doncella en una jícara. La doncella astutamente le dice que observen el árbol de jícara y que corten de su fruto y que depositen en él su savia y que éste se convertirá en el corazón y en la sangre, el cual deben presentar a su padre. Aquellos 4 hombres hacen así y es de esta manera como la doncella logra salvarse de aquel sacrificio. Después de leer el texto encontramos las siguientes actividades. En primer lugar hay una pregunta. ¿Qué le sucede a Ishkit al visitar el árbol de las calaveras? Bueno, Ishkit siente curiosidad por visitar el árbol de las calaveras, pero al llegar ahí se encuentra las calaveras de Un-Unapu y Bukut-Unapu. Un-Unapu le escupe en la mano y a partir de este suceso, Ishkit queda embarazada. En el literal B nos dice, explicamos el significado de la siguiente expresión. Ahora mi cabeza ya no tiene nada encima, no es más que una calavera despojada de la carne. Así es también la naturaleza de los hijos. Su condición no se pierde cuando se van, sino se hereda. Contestaremos diciendo que la expresión de Un-Unapu se refiere a la herencia de los hijos en cuanto a rasgos, comportamientos, actitudes y valores de sus padres. Para los indígenas, los hijos significaban seguir guardando su cultura y tradiciones. En el literal C encontramos la siguiente pregunta. ¿Qué características de la literatura precolombina encontramos en el texto? Bueno, en el texto se hace referencia a los dioses precolombinos, como el dios huracán. Menciona también al inframundo precolombino, cuyo nombre es Xibalbá, y utiliza el castigo de Ishkit para orientar el comportamiento de las mujeres indígenas. En el literal D leemos la pregunta. ¿Qué historias de otras culturas se relacionan con lo sucedido a Ishkit? Y nos solicita que expliquemos. Bueno, la historia de Ishkit posee algunos acontecimientos que son parecidos a otras historias, como el mito griego de Urano, a quien Cronos le cortó una parte de su cuerpo y la arrojó al mar. De las gotas de sangre nacieron los gigantes, las erinias y las ninfas. Encontramos otra pregunta en el literal E. ¿Por qué el relato es un mito? Y explicamos. Bueno, el relato es un mito porque menciona a las deidades precolombinas, tanto del inframundo como el embarazo de Ishkit. Además, encontramos el porqué del nombre del árbol de sangre. De ahí que la narración permite explicar aquellos acontecimientos para los que no se conocía explicación, como la vida después de la muerte. Y en el literal F leemos, reflexionamos sobre el castigo que recibe Ishkit y valoramos la situación de la mujer en la sociedad actual. Bueno, aún existen grupos sociales en los que la mujer no goza de derechos plenos. Aunque se ha logrado dignificar el papel de la mujer, aún hay mucho por hacer. En la actividad 4 nos solicita una actividad en pares. Debemos leer los poemas y resolver en el cuaderno. El primer poema se llama Un recuerdo que dejo, de Nezahualcóyotl. ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Después de leer el poema nos solicita la primera actividad, es una pregunta. ¿Por qué en el poema predomina el recurso estético de interrogación retórica? Y explicamos. Porque en este caso, el yo lírico formula varias preguntas sin esperar una respuesta.
Y eso hace la interrogación retórica, formular preguntas, pero sin esperar una respuesta a cambio. En la segunda actividad nos dice, hay una angustia del sujeto lírico por la fugacidad de la vida, y explicamos. Y vamos a responder que sí. El yo lírico se siente incapaz de llevarse algo al más allá el día de su muerte. En el literal C respondemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el significado de los versos 6 y 7? Bueno, en los versos 6 y 7, que dice dejemos al menos flores, dejemos al menos canto, el yo lírico nos habla de la importancia de dejar una descendencia o dejar algo por lo que nos recuerden. Ahora llegamos al siguiente poema. El poema se llama No se acabarán las flores. No se acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro. Tenemos la primera actividad en el literal A. Identificamos en el texto un ejemplo de paranomasia y explicamos su función en el poema. Bueno, el texto está en el cuarto verso, donde aparecen los verbos se reparten y se esparcen. Vamos a identificar ahí la paranomasia. ¿Por qué? Porque los verbos tienen la misma terminación y tienen sonidos parecidos. Como segunda actividad nos hace una pregunta. ¿Qué aspectos de la cultura precolombina observamos en el poema? Bueno, vamos a responder diciendo que el aspecto que encontramos es la creencia en los dioses creadores. En el verso, por ejemplo, se nos habla del ave de plumas de oro y también de la dependencia del ser humano de dichos dioses. Podemos señalar el último verso donde encontramos esa relación o ese aspecto de la cultura precolombina. El ave de plumas de oro. Como una tercera actividad en el literal C nos dice cuál es la preocupación del sujeto lírico en el poema. Obviamente es la muerte, saber que su paso por la tierra será breve. Y él lo expresa en estos versos cuando dice, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen. Llegamos así al literal D y en el literal D encontramos otra pregunta. ¿A qué se refiere el poeta con los versos no se acabarán mis flores, no cesarán mis cantos? Llegamos así al literal D y encontramos otra pregunta. ¿A qué se refiere el poeta con los versos no se acabarán mis flores, no cesarán mis cantos? Diremos que lo único que se preserva son aquellas cosas que hacemos mientras estamos en vida. Llegamos ahora a la parte de consolidación. Y encontramos acá una actividad en pares. Nos solicita que leamos la escena 3 de la obra Ollantay. Después de leerlo nos solicita las siguientes actividades. En el literal A nos dice, identificamos y explicamos qué figura literaria se ha utilizado en el enunciado destacado con negrita. Ese enunciado es este que señalamos. Y aquí encontramos una pregunta. ¿No estás deseando seducir a Cusi-Cuyur?, pregunta Wilcauma. Así que aquí identificamos una figura. ¿Qué figura identificamos? Identificamos la interrogación retórica. El personaje que realiza la pregunta no espera que su interlocutor le responda. En la segunda actividad de consolidación nos solicita que elaboremos un esquema en donde representemos las características de la literatura precolombina en los textos leídos esta semana. Ustedes pueden apoyarse en cada una de estas características que les dejo a continuación. En el literal C encontramos la siguiente pregunta. ¿Qué evidencia de la cultura precolombina observamos en el texto? Y vamos a resaltar esta parte donde habla Wilcauma, donde él dice, Sol vivo, postrado delante de vos, adoro vuestra marcha. Para vos solo he separado 100 llamas, refiriéndose a los animales, que debo sacrificar en el día de vuestra fiesta. Derramaré su sangre en presencia de vos, quemadas en el fuego arderán, después de hecho el ayuno. Observemos entonces que acá se ubica a la persona, en este caso al personaje Wilcauma, en una relación recíproca de dependencia con las deidades, es decir, con el dios Sol. Los unos dependen de los otros para existir. En este caso, el ser humano depende de su dios para poder existir. Finalmente encontramos la actividad en casa, donde nos solicita que investiguemos sobre las particularidades de los métodos de investigación cualitativos y cuantitativos. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.